Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Chapter 11. Capítulo 11. Marcos contra la abominación, 3. Esto es, los soldados en el vehículo blindado quedaron atónitos cuando Mark apareció repentinamente frente a ellos. Un suspiro de alivio los invadió y se desplomaron en sus asientos, jadeando en busca de aire. No se habían dado cuenta del terror que sentían hasta ese momento. ¿Qué es eso? El general Ross, que observaba desde la distancia, estaba atónito. Lo había visto con sus propios ojos. Aquel tipo parecía una persona normal, pero había aparecido de la nada. Era increíble. ¿De dónde había salido? ¿Acaso era una fiesta monstruosa en Nueva York? Pero Abominación estaba aún más emocionado que nadie. El golpe del coche en la cabeza solo lo había hecho retroceder un poco. Rápidamente recuperó el equilibrio, y una sonrisa feroz se dibujó en su rostro. Un pequeño bicho, bien. Dijo Abominación con entusiasmo. Te usaré como calentamiento antes de aplastar a Hulk. Una oleada de intenciones asesinas invadió a Mark. Pero Mark no tenía miedo. De hecho, estaba emocionado. Hacía apenas un instante, había escuchado esa familiar notificación electrónica en su mente. Mensaje del sistema. Se ha detectado un nuevo módulo, se requiere más investigación para la descarga. Escuchar ese sonido emocionó aún más a Mark. El poder de Abominación le recordaba a las batallas contra jefes de incursión en videojuegos en línea. Le subió la adrenalina. Steve se materializó detrás de él, y Mark le sonrió a Abominación. Ven a por mí, mocoso. Rugido. Abominación rugió y se abalanzó sobre Mark. Mark estaba emocionado, pero no era tonto. No se iba a quedar quieto parado dejando que Abominación lo golpeara. Era como en un videojuego. Había que usar la estrategia para derrotar a un jefe, sobre todo cuando aún no tenías todo tu poder. Con un movimiento rápido de muñeca, Mark levantó el asfalto frente a Abominación. Abominación se estrelló contra él, pero la carretera no pudo resistir su fuerza. Se hizo añicos al instante, y Abominación la atravesó con una sonrisa burlancia. Pero cuando levantó la vista, Mark ya no estaba. Interrogación de cierre. Abominación se quedó desconcertado por un instante. Luego sintió un escozor en la espalda, como si algo lo hubiera arañado. Se giró bruscamente, intentando dar un puñetazo, pero no había nada. Miró a su alrededor, desconcertado. Instintivamente se tocó la espalda y sintió algo húmedo. Miró su mano. Estaba cubierta de sangre pegajosa de color amarillo verdoso. Pequeña plaga. Al darse cuenta de que había sido herido, Abominación se volvió loco. ¿Crees que puedes hacerme daño así? Sal y pelea. Sembró el caos por las calles, destrozando coches, rompiendo hidrantes y provocando el desorden. Mientras tanto, Mark estaba de pie en una azotea cercana, observando cada movimiento de Abominación. Tuvo que admitir que su stand aún no era tan poderoso. La espada de hierro de Steve podía atravesar a los terroristas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, pero no le hacía mucho daño a Abominación. Mark tenía un plan. Estaba usando la mano de Ender para distraer a Abominación mientras Steve atacaba por la espalda. Era un buen plan, pero Mark había subestimado las defensas de Abominación. Steve saltó y atacó la espalda de Abominación con su espada, pero esta solo le hizo un corte superficial, de unos pocos centímetros de profundidad. Para un monstruo de más de 3 metros de altura, eso no era nada. Era como la picadura de un mosquito para un humano. El dolor solo enfureció aún más a Abominación. Pero Mark no se rindió. En el Mod Twilight Forest, había luchado contra monstruos mucho más duros. La hidra tenía mucha más vida que la Abominación. ¿Y qué pasó? Mark la mató. Te voy a enseñar lo que se siente al recibir 1000 cortes. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Mark. Con su mano de Ender, agarró un depósito de agua de un tejado cercano y, con un rápido movimiento de muñeca, lo lanzó contra Abominación. MMM. Incluso en su furia, Abominación presentía el peligro. Levantó la vista y vio cómo la torre de agua se derrumbaba sobre él. Saltó a un lado justo a tiempo. La torre de agua se derrumbó, esparciendo agua por todas partes. Steve, que había estado esperando su oportunidad, se lanzó hacia adelante y atacó a Abominación con su espada. Abominación sintió un dolor agudo en el ojo izquierdo y aulló de furia. Rugido. Ciego de un ojo, Abominación arremetió salvajemente.
Sin ninguna modificación que aumentara su velocidad, Steve no era muy rápido. No podía esquivar los ataques de Abominación. Pero Mark era un buen luchador. Rápidamente le ordenó a Steve que levantara su escudo. Se oyó un fuerte estruendo y una onda expansiva recorrió el aire. MMM. Abominación sintió como si hubiera golpeado una pared de acero. Su puño palpitaba de dolor. Levantó la vista, sorprendido, pero no había nada frente a él. Pero Abominación era un exsoldado. Rápidamente ató cabos. Su enemigo era invisible. Pequeño bicho. Conozco tu secreto. Abominación rugió y agarró un enorme pilar de hormigón. Empezó a hacerlo girar como un molino de viento, intentando golpear a su atacante invisible. Sal. Te aplastaré. Mark lo ignoró. Estaba demasiado ocupado preocupándose por su escudo. El puñetazo de Abominación le había causado graves daños. Gran parte de la resistencia de su escudo había desaparecido. Por suerte, los escudos de Minecraft podían bloquear casi cualquier ataque. De lo contrario, Steve habría resultado gravemente herido. Es hora de una nueva estrategia, pensó Mark. Lentamente levantó la mano y una tenue luz púrpura emanó de su palma. Un coche que estaba cerca se elevó repentinamente en los aires y voló hacia Abominación. Abominación balanceó el pilar de concreto, destrozando el auto en pedazos. Pero entonces otro auto salió volando hacia él. Volvió a balancearse. Un tercer coche se abalanzó sobre él, y Abominación volvió a levantar el pilar. Pero esta vez, el suelo cedió bajo sus pies. Había caído en un foso oculto. Steve lo esperaba, con la espada de hierro en alto. Le cortó el tendón de Aquiles a Abominación. Mark lo consideró como darle a Abominación un masaje de pies muy doloroso. Rugido. Abominación aulló de dolor e intentó sacar la pierna del agujero. Pero entonces un coche le cayó encima. Mark usó la mano de Ender para aplastar el coche, convirtiéndolo en una carcasa metálica que atrapó la cabeza de Abominación. Finalmente, Abominación logró arrancarse el coche de la cabeza y sacar la pierna del agujero. Su tendón de Aquiles estaba hecho un desastre sangriento. Antes de que pudiera reaccionar, una figura verde lo derribó repentinamente al suelo. Era Hulk, y comenzó a golpear a Abominación con sus enormes puños. El suelo se agrietó bajo la fuerza de los golpes. Otro más. La gente que huía se detuvo y miró con incredulidad. Era el tercer monstruo que veían ese día. ¿Qué estaba pasando en Nueva York? HMM. Hulk. Mark reconoció al gigante verde. Se suponía que esta era su pelea, pero parecía que Hulk había decidido unirse. Por desgracia, aunque parecía intimidante, Hulk estaba más débil de lo normal. Bruce Banner se había inyectado algo para suprimir sus poderes gamma. Sus puñetazos no le hacían mucho daño a Abominación. Solo lo enfurecían. Abominación apartó a Hulk de una patada. Quítate de mi camino, Hulk. Abominación rugió. No eres mi objetivo. Voy a matar a ese bicho. En ese preciso instante, un fuerte estruendo llenó el aire. Abominación se levantó y volvió a tambalearse. Para su furia, vio que estaba siendo atacado por un helicóptero. Era el helicóptero del general Ross, y Betty, la novia de Bruce Banner, estaba dentro, observando con ansiedad. Un soldado a su lado disparaba una ametralladora Gatling contra Abominación. Ross, Abominación miró al helicóptero con odio. Agarró un trozo de chatarra y se lo arrojó. Quítate del camino. El general Ross gritó, pero el piloto no pudo reaccionar a tiempo. Los restos metálicos impactaron contra el rotor de cola y el helicóptero explotó. Perdió el control y se estrelló contra el suelo. Hulk, que había sido derribado por Abominación, acababa de levantarse. Vio cómo el helicóptero se estrellaba. Vio el rostro aterrorizado de Betty. Y estalló. Comentarios. Cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 12. Chapter 12. Capítulo 12. Marcos contra la Abominación, 4 fin. Al ver que el helicóptero de Betty era alcanzado, Hulk se abalanzó sobre él. Pero Mark fue más rápido. En un destello de luz púrpura, envolvió el helicóptero con la mano de Ender, deteniendo su caída. Pero lo que Mark no esperaba era que, mientras él estaba ocupado salvando el helicóptero, Abominación lo viera en la azotea. Aquí estás, pequeño bicho. Abominación sonrió. Luego golpeó el suelo con el pie, creando un enorme cráter en la carretera y lanzándose hacia Mark como un cohete. Tonterías. Mark no esperaba que Abominación lo encontrara. Y Steve, su stand, estaba demasiado lejos. No había tiempo para llamarlo.
Justo cuando Mark estaba a punto de soltar el helicóptero y teletransportarse con la mano de Ender, un rugido furioso resonó por las calles. Una gigantesca figura verde embistió a Abominación, derribándolo del aire. Era Hulk. Aunque lo habían llamado para luchar contra Abominación, Bruce Banner y Hulk no siempre estaban de acuerdo. Banner veía a Abominación como un enemigo, pero Hulk ni siquiera sabía quién era. Estaba más enfadado con los militares por perseguirlo. Prefiere destrozar tanques antes que luchar contra Abominación. Pero el ataque de Abominación al helicóptero había cruzado un límite. Hulk se preocupaba por Betty. ¿Y ahora este tal Abominación intentaba hacerle daño? Hulk estaba furioso. Estaba tan enojado que ni siquiera el supresor que le habían inyectado pudo contenerlo. Rugido. En su furia, Hulk resplandeció con un aura verde. Sus músculos se abultaron y creció aún más. Rugió y se abalanzó sobre Abominación, desatando una ráfaga de puñetazos mucho más fuertes que antes. Abominación retrocedió tambaleándose ante el ataque. Entonces Hulk le propinó un gancho ascendente, lanzando a Abominación por los aires. Hulk saltó tras él, con los puños apretados, y los estrelló contra Abominación. Se oyó un estruendo ensordecedor cuando Abominación se estrelló contra el suelo. Tras aquella paliza, Abominación solo pudo quedarse allí tumbado, gimiendo de dolor. Tenía la mandíbula prácticamente destrozada y le dolía todo el cuerpo. Estaba aturdido y no podía levantarse. Rugido. Hulk apenas estaba comenzando. Se dirigió sigilosamente hacia Abominación, rugiendo como si fuera a destrozarlo. Pero entonces una voz rompió el caos. «Oye, Hulk». Hulk se giró furioso, listo para rugir de nuevo. Pero entonces vio a Mark, que sostenía a Betty, pálida y asustada. «Esta chica parece muy afectada. ¿Puedes venir a consolarla?» Interrogación de cierre. Hulk parecía confundido. «Parece que confía en ti». Mark había visto la película, así que sabía que Hulk tenía sus propios pensamientos y sentimientos. Pero para Mark, Hulk era como un niño grande. La salvé de ese tipo. No le hizo daño, pero sigue asustada. No para de pedirle al grandullón verde, Hulk, que la proteja. Hulk tembló. No sabía qué hacer. Solo sentía ira. Esto era nuevo para él. Betty, ¿quería que la protegiera? Sintió cómo la ira que sentía en su interior se desvanecía, siendo reemplazada por otra cosa. ¿Era preocupación? No lo sabía. Toma, atrapa. Mark se acercó y le entregó con cuidado a Betty a Hulk. Está muy asustada. Tienes que hacer que se sienta segura. Hulk extendió cuidadosamente sus enormes manos. Abrazó a Betty con delicadeza, como si fuera algo preciado. Quería consolarla, pero no sabía cómo. A pesar de su tamaño y fuerza, era como un niño. Llévala a un lugar seguro. Yo me encargo de este tipo. Mark le dio una palmadita en el brazo a Hulk y sonrió. No te preocupes, sé que estás enojado con él. Me aseguraré de que reciba su merecido. ¿Qué te parece? Mientras Mark hablaba, Steve, que había estado escondido, se abalanzó hacia adelante y apuñaló a Abominación en el otro ojo. ¡Arug! La Abominación gritaba de dolor y se retorcía. MMM. Hulk parecía complacido al ver sufrir a Abominación. Le sonrió a Mark, asintiendo en señal de aprobación. La entrega se realizó sin problemas, y pronto Hulk se llevó a Betty lejos del caos. Ahora era el turno de Mark. Con ambos ojos heridos, Abominación ya no representaba una amenaza. Mark dejó de usar la mano de Ender. Hizo que Steve apuñalara repetidamente a Abominación en el trasero con su espada de hierro, debilitándolo con cada golpe. Maldita sea. Pelea conmigo como un hombre. Abominación atacó a ciegas, pero Steve fue demasiado rápido. Atacaba y luego retrocedía, sin darle a Abominación la oportunidad de golpearlo. Pronto, Abominación quedó cubierta de cortes. No eran cortes profundos, pero eran muchos. Abominación sangraba abundantemente. A diferencia de Hulk, no se hacía más fuerte cuando se enfadaba. Perdía demasiada sangre. Se estaba debilitando. Tú, maldito bicho, Abominación intentó defenderse débilmente. Si no fuera por Hulk, no tendrías ninguna oportunidad, ¿ah, de verdad? Mark se burló. Se oyó un suave golpe, y Abominación sintió un dolor agudo en la espalda. Una hoja cristalina le había atravesado el pecho. ¿Qué es esto? Abominación se quedó paralizada, con el rostro contraído por la incredulidad. Entonces la hoja se hizo añicos y una ráfaga de viento se abalanzó sobre él. Abominación intentó esquivarla, pero con un agujero en el corazón, estaba demasiado débil. No pudo moverse con la suficiente rapidez. Apisonadora.
La voz de Mark resonó por la calle mientras una enorme apisonadora caía del cielo. Abominación intentó alzar los brazos para bloquearlo, pero las manos de Mark brillaron con energía púrpura. Golpeó la apisonadora con los puños, sumando su fuerza al peso de la misma. El poder de la mano de Ender amplificó la fuerza del impacto. Con un estruendo ensordecedor, la apisonadora se estrelló contra el suelo. El asfalto se deformó y se agrietó. El suelo tembló a varias manzanas de distancia. Mensaje del sistema. Se han obtenido datos de investigación sobre criaturas mutantes, permiso concedido. Mensaje del sistema. Descargando el módulo de criaturas mutantes. Tal como lo había planeado. Mark sonrió. El mod Mutant Creatures era bastante simple. Simplemente añadía algunos monstruos nuevos al juego, como reyes zombies mutantes, endermen mutantes, creepers mutantes, etc. Podías conseguir objetos geniales al derrotarlos. La mano de Ender que usaba Mark era un objeto que soltaba el rey enderman mutante. Mark no se esperaba que la versión real de la mano de Ender fuera tan poderosa. No se rompió y era increíblemente fuerte. Incluso podía levantar un helicóptero con ella. Impresionante. Cuando la mano de Ender se materializó, se convirtió en una especie de campo de fuerza, y parecía que podía acumular esos campos de fuerza. Si eso era cierto, Mark planeaba matar a un montón de reyes Enderman mutantes cuando volviera al mundo de Minecraft y volverse aún más fuerte. Mientras que Mark estaba contento, Nick Fury no lo estaba. Se suponía que todo esto lo manejarían las autoridades. Shield no debía involucrarse. Mark se había ido por su cuenta y había causado un gran lío. Iban a enterarse por sus superiores. Cuando Mark usó la apisonadora, casi provocó el derrumbe de una estación de metro. ¿Quién sabía cuánto costaría arreglarlo? Si hubieran recortado los costes de reparación del presupuesto de Shield, Fury se habría enfurecido. ¿No podrías haber usado un hechizo menos destructivo? Fury encontró a Mark e inmediatamente comenzó a quejarse. ¿Tienes idea del daño que tú y Hulk han causado? Bueno, ¿por qué no lo haces tú mismo entonces? Mark no se dejó intimidar por Fury. Se encogió de hombros. ¿Pero estás dispuesto a usar esas armas de energía? ¿O tal vez a mostrar el Helicarrier? ¿Hay algo que no sepas? Fury se frotó la frente. Estaba a punto de rendirse. El Helicarrier todavía está en fase de pruebas. No podemos desplegarlo aún, pero justo cuando dijo eso, surgieron más problemas. Un vehículo blindado militar se detuvo en el lugar. El general Ross, con aspecto muy disgustado, bajó del vehículo cojeando ligeramente. Agradezco tu ayuda, Fury. El general Ross miró a Mark con recelo y luego se volvió hacia Fury. ¿Pero no crees que me debes una explicación? ¿Qué demonios está pasando aquí? Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 13. Chapter 13. Capítulo 13. Mark podía prácticamente sentir la sospecha que emanaba del general Ross. Era bastante evidente que a Ross no le caía bien Mark, pero lo ignoraba, como si fuera una especie de monstruo. A Mark no le importaba mucho. Ross era un cretino en la película. No tenía sentido intentar razonar con él. Ni siquiera a su propia hija le caía bien. Shield era un poco mejor, incluso con todos los agentes de Hydra escondidos en su interior. Al menos Nick Fury era un buen tipo. De verdad quería proteger la Tierra. Este es el señor Mark, nuestro nuevo consultor técnico en Shield. Nick Fury respondió con calma a las preguntas del general Ross. Teniendo en cuenta el poder destructivo de la última creación militar, consideramos necesario tomar precauciones. ¿Qué es él? El general Ross preguntó. ¿Es una especie de supersoldado que usted creó? ¿Tiene poderes? Ross probablemente pensó que, dado que los militares estaban trabajando en secreto en sueros para supersoldados y esos experimentos habían fracasado, de ahí Abominación, entonces Nick Fury debía haber conseguido tecnología mejor y haber creado supersoldados como Mark. Esa es información clasificada, dijo Nick Fury con calma, negándose a responder. ¿Blindaje? El general Ross pareció sorprendido. Significa División Estratégica de Intervención, aplicación de la ley y logística para la seguridad nacional, explicó Fury. Es un nombre muy largo, así que simplemente lo llamamos Shield. De acuerdo, Shield. Al general Ross no le interesaba mucho el nombre. ¿Ha aprobado el Congreso esta tecnología de supersoldados? Es información clasificada, mintió Fury con calma. El Congreso la ha aprobado, pero aún no se lo han comunicado a todo el mundo, incluidos los militares. ¿Crees que no me doy cuenta de que mientes? El general Ross se burló. Era un alto mando militar.
Debería haber oído algo al respecto. Voy a informar de esto al Congreso hoy mismo. Adelante. Fury ni se inmutó. También presentaremos un informe. Les diremos que los militares estaban realizando experimentos no autorizados con supersoldados, lo que provocó un accidente que destruyó toda una manzana. Y que Shield tuvo que intervenir para ayudar a limpiar el desastre. Furia. El general Ross estaba furioso. Era cierto que no había obtenido la aprobación del Congreso para su programa de supersoldados que creó Ablonsky, Abominación. Debería haber inventado una coartada. Si Fury informaba de esto al Congreso, Ross se metería en un buen lío. General Ross, le sugiero que acepte la realidad, continuó Fury. Los militares no pueden controlar a Hulk. Entréguenoslo. Ya vio lo bien que respondió a nuestro asesor técnico. No sabes nada. Gritó Ross. Hulk se llevó a mi hija. Y es culpa de tu asesor. Él entregó a Betty a ese monstruo. Vamos, tu hija ha sido secuestrada por Hulk más de una vez, dijo Mark riendo. Si algo iba a pasar, ya habría pasado. Quizás en unos meses seas abuelo y ya no necesites esos sueros de supersoldado. ¿Y qué dijiste? El rostro de Ross se puso rojo. Prácticamente podía imaginarlo sucediendo. Ya basta, General Ross, interrumpió Fury. Le sugiero que se concentre en controlar los daños. Todo este incidente ha causado un gran revuelo. No querrá ser destituido, ¿verdad? Mi hija sigue con Hulk, nosotros nos encargaremos, le aseguró Fury. Después de esta noche, creo que te darás cuenta de que el ejército no puede con Hulk. Al igual que con ese monstruo de hoy, tu solución fue liberar a Hulk y esperar lo mejor, el ejército no puede resolver estos problemas. Solo empeorarás las cosas. Deja que Shield se encargue. Nosotros somos los profesionales. No tengo autoridad para entregar a Hulk, dijo Ross, frustrado. Tendrás que hablar con el Congreso. Lo haré, dijo Fury, mirando fijamente a Ross. Ross parecía querer discutir más, pero entonces sonó su teléfono. Fury sacó el suyo, lo miró y, acto seguido, se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Intrigado, Mark lo siguió. Mientras caminaban, Fury ignoró el sonido de su teléfono. ¿Por qué no contestas? Preguntó Mark con una sonrisa. Es una llamada muy importante del director de Shield. Deberías contestar. Fury miró a Mark pero no dijo nada. Vamos, contesta el teléfono. Mark fingió enfadarse de repente. Si no contestas, estás muerto. ¿Ya terminaste con tu pequeña actuación? Preguntó Fury secamente. ¿Eh? Mark hizo una pausa y luego dejó de fingir. ¿Lo sabías? Soy un agente altamente capacitado, dijo Fury, mirando a Mark. Tomó nota mentalmente. Tiene una gran necesidad de atención. ¿Muy bien entrenada? Preguntó Mark, curioso. Entonces debes tener una gran fortaleza mental. ¿Te enfadarías si te insultara? Lo haría, dijo Fury. Pero ahora no es momento para charlas. Stark está en problemas. ¿Eh? Mark se sorprendió. Miró a Fury. Fury no había contestado el teléfono, así que ¿cómo lo sabía? Auricular miniatura de conducción ósea. Como si leyera la mente de Mark, Fury explicó. La magia no lo es todo, ¿verdad? Vale, se encogió de hombros Mark. ¿Y qué pasa con Stark? Obadiah Stane ha secuestrado a Pepper Potts, dijo Fury con calma. Está amenazando a Stark, intentando sacarle algo. Creemos que se trata de la tecnología de Iron Man. ¿Y te refieres al reactor de arco? Mark comprendió rápidamente. El traje original de Iron Man no es tan complicado. No sería difícil aplicar la ingeniería inversa. Pero esa tecnología de reactor de arco miniaturizado está muy adelantada a su tiempo. Dudo que Stane pueda replicarla. ¿Cómo lo sabes? Fury parecía sorprendido. Sus agentes estaban vigilando a Stark, pero no habían detectado nada al respecto. La tecnología no lo es todo, ¿verdad? Dijo Mark con una sonrisa burlona, devolviéndole a Fury las palabras que había pronunciado anteriormente. Fury no dijo nada, pero tomó nota mentalmente de otra cosa. Guarda rencor. Pero antes de que pudieran decir nada más, otro teléfono empezó a sonar. Esta vez, era el teléfono de Mark. Mark estaba confundido. Ni siquiera le había dado su número a nadie. ¿Cómo era posible que alguien lo llamara? Antes de que Mark pudiera reaccionar, Fury, que estaba de pie junto a él, dijo. ¿Por qué no respondes a eso? Mark fulminó con la mirada a Fury. No podía creer que ese tipo estuviera siendo tan mezquino. Pero tenía que contestar el teléfono. No le preocupaba que Fury estuviera escuchando.
Contestó la llamada y oyó la voz de Stark. Gracias a Dios, Mark, por fin te acordaste de que tienes un teléfono y Stark. Mark sabía por qué Stark llamaba. ¿Qué pasa? Pepper está en problemas. Obadiah Stane la tiene. Quiere que le dé el reactor de arco, dijo Stark con voz tensa. ¿Se lo diste tú? Preguntó Mark. Claro que no. Exclamó Stark. Me está salvando la vida. Sin el electroimán, la metralla me alcanzará el corazón y moriré, pero Stane solo me da media hora. Si no le doy el reactor, matará a Pepper. Lo entiendo, dijo Mark, aunque Stark no pudo verlo asentir. Así que necesitas mi ayuda, ¿verdad? No hay problema. Estaré allí en 10 minutos. ¿Allá? Stark parecía confundido. Espera, ¿dónde está allí? No recuerdo cuántas casas tengo, tú y tus casas lujosas, murmuró Mark. Me refiero a esa casa de playa donde has estado trabajando en el traje. Quédate donde estás, y allí estaré, listo para ir. ¿Campanas encendidas? ¿De qué estás hablando? Stark claramente nunca había escuchado esa expresión, pero estaba demasiado preocupado como para pensar en ello. Bien, bien, volveré allí ahora mismo. Date prisa. No quiero que le pase nada a Pepper, no te preocupes, estará bien. Mark puso los ojos en blanco y colgó. Parece que ambos recibimos el mismo mensaje, dijo Fury en cuanto Mark terminó la llamada. La señorita Potts no corre ningún peligro real, ¿verdad? ¿Viste eso en tu visión? Yo también te vi convertirte en polvo, dijo Mark, caminando hacia el helicóptero. Vamos, salvémosla. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 14. Chapter 14. Capítulo 14. Marcos contra Obadiah Ironmonger, 1. Mark ya tenía una buena idea de cómo Pepper Potts acabó siendo capturada. Originalmente, ella había husmeado en la oficina de Obadiah y apenas logró escapar con pruebas incriminatorias. Pero la llegada de Mark había trastocado los planes. Se suponía que Stark estaría atrapado en Afganistán durante un mes, no unos pocos días. ¿Quién sabía qué tipo de efecto mariposa podría haber provocado eso? Aunque Stark no había construido la armadura Mark I en esa cueva, la idea llevaba gestándose desde que creó el mini reactor de arco. Mark supuso que, una vez de vuelta en Nueva York, Stark se había encerrado en su taller y se había puesto a trastear. Quizás quería presumir, o tal vez simplemente subestimó a su traicionero tío. Fuera cual fuera el motivo, Stark había filtrado inadvertidamente el concepto del traje de Iron Man, y Obadiah había caído en la trampa. En secreto, había estado construyendo su propia versión. El Ironmonger. Pero había un elemento crucial que Obadiah no podía replicar. El reactor de arco. Su intrincado diseño escapaba a su comprensión. Entonces, Pepper Potts empezó a husmear en sus asuntos. Frustrado y furioso, Obadiah la había tomado como rehén. Si su proyecto secreto fracasaba, recurriría a la fuerza bruta y le arrebataría el reactor a Stark. Obadiah afirmó que intercambiaría a Pepper por el reactor, pero Mark sabía la verdad. Probablemente planeaba matarlos a ambos, eliminar los cabos sueltos y quedarse con esa fuente de energía para él solo. Matar dos pájaros de un tiro. Stark sabía lo que Obadiah tramaba, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Quizás fuera un cretino sarcástico, pero en el fondo era un héroe. Sin embargo, ir solo era una misión suicida. Fue entonces cuando pensó en Mark, el hechicero. Si la ciencia no podía resolver esto, tal vez la magia sí. ¿Qué hacemos ahora? Stark caminaba de un lado a otro en su mansión de Malibú, con la ansiedad reflejada en su rostro. ¿Debería llevarte volando hasta allí y dejar que derrotes a Obadiah con tu magia? ¿Ves a este tipo que está a mi lado? Mark señaló a Nick Fury. Me acaba de dar una charla sobre cómo la magia no es la solución a todos los problemas. ¿Eh? Stark parecía confundido. Vamos, déjalo ya, gruñó Nick Fury. Tenemos que salvar vidas, no volver a discutir sobre viejos temas. Solo dijo Mark encogiéndose de hombros. La mayoría de la gente no cree en la magia, y Tony escapó de esos terroristas con bastante facilidad. ¿Crees que Obadiah no sospecharía? Pero bueno, no me preocupa. ¿Es Obadiah más duro que Abominación? A ese tipo lo convertí en carne picada. Creo que puedo con él. Hizo una pausa por un momento y luego añadió. La verdad es que soy mejor en ataque que en defensa. Necesitamos un plan para sacar a Pepper sano y salvo. No todos los días Stark se altera tanto por alguien. Un momento. Interrumpió Stark. Pepper es mi asistente, mi empleada. Insistió.
Intento salvarla porque es competente, no porque, bueno, no por ninguna otra razón. Ah, ¿competente? Mark soltó una risita. Ya entiendo. Así que así es. Usas a tu asistente cuando la necesitas y cuando no, eso no es lo que quise decir. Puedes concentrarte. Stark se estaba exasperando. Ya no soy el mujeriego que era. Esto es serio. Hay vidas en juego. Estoy trabajando en ello, le aseguró Mark. Esta vez, tenemos que ser inteligentes. Nada de lanzarnos a lo loco. Es demasiado arriesgado. Espera a que abra esta caja de botín. Oye, ¿tienes algo de comer por aquí? ¿Aperitivos? Stark lo miró con incredulidad. No tenemos tiempo para un picnic. Hay que salvar a la gente. Sabes que el traje de Iron Man consume muchísima energía, ¿verdad? Preguntó Mark. Claro que lo sé, dijo Stark, desconcertado. ¿Por qué crees que Obadiah desea tanto el reactor de arco? El traje en sí no es tan complicado de construir. El problema radica en la fuente de energía. El traje funciona con electricidad, señaló Mark. ¿De qué crees que funciona la magia? Acaba de ayudar a los militares a limpiar un grave accidente con su tecnología experimental, intervino Nick Fury. Créeme, fue un trabajo muy duro para él. Jarvis, tráeme una hamburguesa con queso de la nevera, dijo Stark, resignado. Y una Coca-Cola. Añadió como si se le hubiera ocurrido de último momento. Un brazo robótico descendió del techo, portando una bandeja con una hamburguesa humeante y una Coca-Cola bien fría. Su hamburguesa y Coca-Cola, señor, anunció una voz. Me gusta esta IA, dijo Mark con aprobación, agarrando la hamburguesa y dándole un gran mordisco. Anteriormente, tras derrotar a la abominación, había desbloqueado un nuevo módulo. Criaturas mutantes. También había conseguido un bloque de la suerte, pero no había tenido la oportunidad de abrirlo. Ahora parecía el momento perfecto. Concentró su mente y activó el bloque de la suerte. En su inventario apareció una pequeña bolsa blanca. Mark se quedó mirando la bolsa, absorto en sus pensamientos. Lo reconoció al instante. Era el objeto con el que había estado soñando. La piedra filosofal del módulo de intercambio equivalente. Pero a pesar de pertenecer a ese módulo, no era muy útil. Era simplemente una bolsa de alquimia, un dispositivo de almacenamiento. Como una alforja mágica o uno de esos anillos espaciales de las novelas de fantasía. Si hubiera conseguido el círculo de transmutación, habría estado eufórico. Pero eso fue como sacar una carta ultra rara en un juego gacha. Pura suerte. ¿Qué ocurre? Preguntó Stark, preocupado, al notar la expresión de Mark. Un pequeño contratiempo, admitió Mark, frotándose la frente. No conseguí la tarjeta que quería, pero no pasa nada. Tengo un plan B. Vamos, tío. Suplicó Stark. El tiempo apremia. Obadiah me dio media hora y solo nos quedan 3 minutos. Es cuestión de vida o muerte. Parece que se me acabó la suerte y el truco de cartas para salvar a Pepper fracasó, dijo Mark, acariciándose la barbilla. Así que, vamos con el plan B. Iremos allí, tú te enfrentarás a Obadiah y yo improvisaré. Así que después de todo esto, ¿seguimos improvisando? Comentó Nick Fury, sin poder evitarlo. Cállate, viejo cascarrabias. Espetó Mark. Mi mala suerte es toda tu culpa. Tu cara de enfadado me ha quitado las ganas. Ni se te ocurra cuestionar mis métodos. Tú, Nick Fury comenzó a replicar, pero Stark lo interrumpió. Basta. No me importan sus peleas. Tenemos que salvar a Pepper, ahora. El tiempo se acaba. Abrió de golpe la trampilla del techo. Me voy. Ustedes dos, dense prisa. Espera, antes de que Mark pudiera terminar, Stark salió disparado hacia el cielo. ¿En serio? ¿Tanto desea que lo maten? Mark se giró hacia Nick Fury, exasperado. Nick Fury simplemente lo miró fijamente. ¿Por qué no dices nada? Preguntó Mark, desconcertado. ¿Te comió la lengua el gato? No me atrevo a decir nada delante de ti, murmuró Nick Fury. Mark se quedó sin palabras. Por fin comprendió la situación. De acuerdo, dijo, recuperando la compostura. Vamos a salvar a Pepper. Ah, y a buscar ese reactor prototipo. ¿Prototipo? ¿Qué prototipo? Nick Fury parecía confundido. Tony construyó un mini reactor en esa cueva de Afganistán, explicó Mark. Dadas las circunstancias, probablemente solo era un prototipo. Apuesto a que construyó uno nuevo cuando regresó. Obadiah quiere el reactor, y si Tony le da el de verdad, la cosa se pondrá fea. Tenemos que encontrar ese prototipo. ¿Dónde está?
No lo sé, pero Jarvis debería, dijo Mark, mirando a su alrededor. Jarvis, ¿escuchaste todo eso? Está en el armario a tu izquierda, respondió la IA al instante. Entiendo. Mark chasqueó los dedos y las puertas del armario se abrieron de golpe, haciendo añicos la vitrina de cristal que había dentro. Sacó el reactor de arco de primera generación, que parecía una medalla tosca y de gran tamaño. Vamos. Con el reactor en mano, Mark se teletransportó junto con Nick Fury al lugar que Obadiah le había indicado a Stark. Se trataba de un laboratorio de industrias Stark. Tony, ¿de verdad que apareciste?, dijo Obadiah con una sonrisa burlancia. ¿Dónde está Pepper? Stark lo ignoró, mientras sus ojos recorrían la habitación frenéticamente. Oh, está a salvo. Por ahora. Al menos hasta que consiga ese reactor, dijo Obadiah con voz cargada de malicia. Pulsó un botón en una consola. No tienes ninguna posibilidad, Tony. Tú y tu lata de hojalata no sois nada y déjame mostrarte cómo es el verdadero poder. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 15. Chapter 15. Capítulo 15. Marcos contra Obadiah Iron Monger, 2. Déjame mostrarte lo que es el verdadero poder, gruñó Abdías. Golpeó un botón con el puño, bañando el laboratorio con una luz intensa. Todas las luces se encendieron, transformando el cavernoso espacio en una arena artificial. Stark parpadeó ante el repentino resplandor, pero su mirada se posó en la monstruosa figura que dominaba el centro del laboratorio. Una armadura, que se alzaba incluso por encima de Hulk, brillaba con un plateado amenazador. Cables y cadenas serpenteaban por su superficie, crepitando con energía pura. A Stark se le heló la sangre. Era un reflejo retorcido de su propio diseño, una grotesca burla de su prototipo. Obadiah había robado su tecnología, la había convertido en un arma y la había llevado a proporciones aterradoras. La furia y la traición se arremolinaban en su interior. Durante todos esos años, Obadiah había fingido ser el amigo leal, el confidente de confianza. Pero tras esa fachada, había estado tramando, conspirando y robando. Las advertencias de Pepper resonaban en su mente. Las armas desviadas, el ataque sospechoso. Todo apuntaba a Obadiah. ¿Por qué? La voz de Stark era un susurro ronco. Te traté como a un miembro de mi familia y la carcajada de Obadiah resonó por todo el laboratorio. ¿Familia? No digas tonterías. Stark Industries fue construida por Howard y por mí. Exclamó Obadiah furioso. He mantenido esta empresa en funcionamiento, le he dedicado mi vida. Soy el verdadero pilar de esta operación. Señaló a Stark con el dedo. ¿Y tú? Vives a costa del legado de tu padre, jugando con artilugios. Todos te tratan como a un genio, como a un dios. Y ahora estás cerrando la división de armas, destruyendo todo por lo que he trabajado. ¿Acaso alguien ha reconocido alguna vez mis contribuciones? Tú y tu padre, se llevaron todo el mérito, toda la gloria, solo por llevar el apellido Stark. Pues ahora me toca a mí. El rostro de Abdías estaba contraído por la rabia, su voz cargada de resentimiento. Tú, Stark miró fijamente al hombre que era como un tío para él, con el corazón apesadumbrado por la decepción. Obadiah, aún hay tiempo para detener esto. ¿Detenerme? Estoy a punto de tenerlo todo. Seré el hombre más poderoso del mundo. Se burló Obadiah. ¿Por qué iba a detenerme ahora? ¿Crees que podemos simplemente retroceder? Despierta, Tony. Stark vio la locura en los ojos de Obadiah, la determinación inquebrantable. Las palabras no le llegaban. Al menos deja ir a Pepper, suplicó. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿No lo entiendes? Rió Obadiah. Primero tienes que darme el reactor de arco. ¿No te lo dejé claro? ¿Acaso crees que soy idiota? Replicó Stark. Si te doy el reactor ahora, Pepper muere, yo muero. Somos los únicos dos que sabemos cómo funciona. Déjala ir y te quedas con el reactor. Esas son mis condiciones. ¿Exigir cosas cuando estás al borde de la muerte? Se burló Obadiah. Sus ojos brillaron con una mirada calculadora. Si quieres verla una última vez, quítate el traje. El mensaje era claro. Desarmar o Pepper moriría. Obadiah no confiaba en que Stark no atacara, y su propio traje seguía sin poder moverse. De acuerdo, aceptó Stark, desesperado por salvar a Pepper. Pero la armadura Mark I era un prototipo tosco. Sin ayuda robótica, quitársela era una tarea ardua. Activó el mecanismo de liberación de emergencia y el traje se desintegró en una lluvia de piezas. Era imposible volver a ponérselo rápidamente. Obadiah sonrió con sorna. La disposición de Stark a desarmarse confirmaba la importancia de Pepper.
Hizo un gesto y varios guardias arrastraron a Pepper a campo abierto. Tonji. Los ojos de Pepper estaban llenos de miedo y arrepentimiento. Si no la hubieran capturado, Stark no estaría en esta situación. Pepper, tranquila, dijo Stark, aliviada de verla con vida. Todo va a salir bien. Te lo prometo. Pero mientras Stark se concentraba en Pepper, Obadiah se deslizó discretamente algo por la oreja y metió la mano en el bolsillo. Un agudo gemido llenó el aire, y todos, excepto Obadiah, se desplomaron. La visión de Stark se nubló y su cuerpo se entumeció. ¿Te acuerdas de esto, Tony? Obadiah se acercó a Stark con paso despreocupado, mientras un pequeño dispositivo brillaba en su mano. Un emisor sónico. Lástima que los militares no vieran su potencial. Bastante útil, ¿no crees? Stark quedó paralizado. Las ondas sónicas perturbaron su equilibrio, dejándolo indefenso. Solo pudo observar cómo Obadiah se acercaba. Eres una gallina de los huevos de oro, Tommy, dijo Obadiah con voz cargada de malicia. Tomó una herramienta de un banco de trabajo cercano y se arrodilló junto a Stark, apuntándola al reactor de arco en su pecho. Pero una gallina no puede disfrutar de sus propios huevos. Gracias por proporcionarme el mejor huevo de todos. Con una sonrisa cruel, Obadiah apretó el gatillo de la herramienta. El reactor se desprendió del pecho de Stark, dejando una herida abierta. El rostro de Stark palideció. Sin el campo magnético, la metralla alojada en su cuerpo se dirigió hacia su corazón. Pepper gritó, luchando contra las ondas sónicas que la mantenían cautiva. Solo pudo observar horrorizada cómo la vida de Stark se desvanecía. Una creación magnífica. Obadiah, ajeno a su sufrimiento, se acercó a su propia armadura con reverencia. Con cuidado, insertó el reactor de arco robado en el pecho del Iron Monger. El traje cobró vida con un zumbido, sus ojos brillando con una inquietante luz azul. Obadiah subió a la cabina, apenas conteniendo su alegría. El Iron Monger se puso de pie de golpe, rompiendo las cadenas que lo sujetaban. Este poder, es increíble. Obadiah saboreó el momento, probando los movimientos del traje. Luego, selló la cabina y giró el Iron Monger hacia el indefenso Stark. Los efectos del emisor sónico comenzaban a desvanecerse. Stark sintió un leve movimiento en sus extremidades. Pero sin el reactor de arco, la metralla se acercaba peligrosamente a su corazón. El dolor nublaba sus pensamientos. Apenas podía arrastrarse débilmente hacia atrás, cada movimiento un esfuerzo agonizante. Maldijo su dependencia de la magia. Mark le había prometido una solución, pero ¿dónde estaba ahora? Si sobrevivía a esto, Stark depositaría su fe en la ciencia, no en la hechicería. Mientras Stark se arrastraba por el suelo, Iron Monger se cernía sobre él. La voz de Obadiah resonó por todo el laboratorio. Se acabó, Tonji. El Iron Monger alzó el brazo, y una ametralladora Gatling se extendió con un zumbido aterrador. Stark se preparó para el final. El bozal negro apuntaba a su cabeza, y la muerte se sentía inminente. Obadiah no dudaría. Este era el final. Pero justo cuando Obadiah se preparaba para disparar, un destello de luz púrpura iluminó el laboratorio y una voz rompió la tensión. Tony, ¿qué estás haciendo? Quítate de en medio. Puaj, el corazón de Stark dio un vuelco de esperanza. Intentó gritar, pero la interferencia sonora seguía distorsionando su voz. ¿Qué? ¿Tuviste un derrame cerebral o algo así? Mark miró fijamente a Stark, con un toque de diversión en la voz. Te dije que no jugaras con el paladio, pero me hiciste caso. No. Mírate ahora, irradiado y mutado. Ni siquiera puedes hablar bien, solo te mueves torpemente como un pez fuera del agua. ¿Quién demonios eres tú? Obadiah, sobresaltado por la repentina aparición de aquel desconocido, apuntó la ametralladora Gatling del Iron Monger hacia Mark. Había oído rumores sobre este hechicero, Mark, pero los había descartado como cuentos de hadas. Ahora, al verlo materializarse de la nada, una oleada de aprensión lo invadió. ¿De qué sería capaz aquel tipo? Antes de que Mark pudiera responder, Obadiah desató una lluvia de balas. Ratatatat. El aire se llenó del estruendo de los disparos y del olor a pólvora. Pero las balas, a centímetros del rostro de Mark, se quedaron suspendidas en el aire, sostenidas por una fuerza invisible. Obadiah miraba con incredulidad. Comentarios. Cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 16. Chapter 16. Capítulo 16. Marcos contra Obadiah Iron Monger, 3. Abdías estaba muy asustado. Era un hombre de negocios, acostumbrado a la tecnología de vanguardia desarrollada por Stark Industries. ¿Brujería y demás cosas sobrenaturales? Estaban completamente fuera de su comprensión.
En ese sentido, él y Stark eran dos caras de la misma moneda. Científicos de pura cepa. Pero Stark había visto a Mark en acción, eliminando a esos terroristas como si nada. Esos tipos tenían armas, bombas, todo lo imaginable, y fueron aniquilados en minutos. Mark incluso recibió un disparo en la cabeza y salió ileso. Ese tipo de cosas te dejan alucinado, te hacen darte cuenta de que hay muchísimas cosas que desconoces del mundo. Obadiah, por otro lado, solo contaba con rumores. Había oído que Stark había sido rescatado por un hechicero. Pensaba que los hechiceros eran pura ilusión, trucos de magia, ilusiones. Quizás podían sacar un conejo de la chistera o conjurar una bola de fuego, pero ¿podían detener una bala? Resulta que sí podían. Entonces, ¿se le puede culpar por estar sorprendido? Al ver a Mark detener esas balas con tanta naturalidad, Obadiah pulsó otro botón frenéticamente. La hombrera del Iron Monger se abrió, dejando al descubierto un lanzamisiles. Si las balas no funcionan, ¿qué tal esto? Mark miró a Obadiah y movió la muñeca. Una grúa enorme del otro lado del laboratorio se soltó de sus amarres y se estrelló contra el Iron Monger. La grúa de 10 toneladas se estrelló contra el traje de Obadiah, haciéndolo tropezar hacia atrás. Entonces, con un rugido ensordecedor, el lanzamisiles explotó. El impacto de la grúa activó el misil prematuramente. Este detonó con una fuerza increíble, haciendo que el Iron Monger se estrellara contra el suelo en una lluvia de chispas y escombros. Stark, al ver caer al Iron Monger, intentó desesperadamente llamar la atención de Mark. Aún se encontraba en mal estado y el tiempo se agotaba. Ah, sí, tú. Mark finalmente se percató de que Stark estaba forcejeando en el suelo. Sacó el prototipo del reactor de arco. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo enchufo como una luz de noche? Por favor, déjame hacerlo, una voz débil gritó. Pepper Potts, aún sin poder ponerse de pie, se arrastraba hacia Stark. Yo, ayudé a Tony a instalar el reactor, de acuerdo, hazlo tú entonces. Mark asintió y le entregó el reactor a Pepper. Mientras tanto, Obadiah se estaba recuperando. El misil había tenido mucha fuerza, pero la armadura del Iron Monger era resistente. Hechicero, te subestimé. De vuelta a la seguridad de su traje, Obadiah sintió que recuperaba la confianza. Pero aquí en Industrias Stark, la tecnología es lo más importante. Ah, ¿de verdad? Mark soltó una risita. Supongo que tendré que abrirte un poco más los ojos. Antes de que Obadiah pudiera reaccionar, Mark alzó la mano, de cuya palma emanaba un tenue resplandor púrpura. Hizo un rápido movimiento hacia abajo. Obadiah se quedó mirando, desconcertado por el gesto arcano. Entonces, sonaron las alarmas dentro de su traje. Levantó la vista y vio cómo todo el techo se derrumbaba. En ese mismo instante, las puertas se abrieron de golpe y el agente Coulson entró corriendo con un equipo de agentes de Shield. ¿Dónde está Fury? Mark miró a su alrededor, pero Nick Fury no estaba por ninguna parte. El director Fury tenía otros asuntos que atender. Nos dejó a cargo, dijo Coulson, alzando su ar. ¿Y los hostiles? ¿Neutralizados o escapados? Aún no está neutralizado, pero vamos por buen camino. Mark señaló a Stark y Pepper. Deberían sacarlos de aquí antes de que se lastimen. Bien, Coulson dudó, sin estar seguro de si debía obedecer las órdenes de Mark. Ahora soy consultor de Shield. Técnicamente, eso me convierte en tu superior, dijo Mark al ver la reticencia de Coulson. Muévete o estás despedido. Coulson abrió la boca para replicar: un consultor no era precisamente un cargo de alto rango, pero al ver la expresión en el rostro de Mark, lo pensó mejor. Saquen al señor Stark y a la señorita Potts de aquí, ordenó a su equipo. Los agentes sacaron con cuidado a Stark y a Pepper del laboratorio que se estaba derrumbando. Abdias salió a duras penas de entre los escombros. Tu magia no puede hacerme daño, estaba furioso por haber sido derribado 2 veces. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una enorme máquina salió disparada directamente hacia él. Abdias se preparó, listo para desviar el golpe. Pero el impacto nunca llegó. Levantó la vista, confundido. La máquina flotaba en el aire, sostenida por una fuerza invisible. Mark se quedó mirando la escena, con las cejas arqueadas por la sorpresa. ¿Eh? Obadiah estaba igualmente desconcertado. ¿Se habría dado cuenta por fin el hechicero de que el monstruo de hierro era demasiado poderoso para controlarlo? Quizás, después de todo, había acertado al apostar por la tecnología de Stark. Una oleada de triunfo lo invadió. Pero a Mark no le preocupaba el Iron Monger. Por muy resistente que fuera ese traje, no era nada comparado con la abominación.
Mensaje del sistema. Se ha detectado un nuevo módulo. Se ha concedido permiso de descarga tras la investigación. Lo que pilló a Mark desprevenido fue la notificación del sistema. ¿Qué está pasando? Estaba completamente desconcertado. ¿De dónde había salido eso? Si se trataba de una recompensa por derrotar a un jefe, ¿por qué no se activó cuando atacó a Badia por primera vez? ¿Es eso? Mark observó la máquina suspendida por una especie de campo de fuerza. No tenía ni idea de qué era, pero parecía ser la fuente de la notificación. Extendió la mano para agarrar la máquina y examinarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, Obadiah actuó. Al ver que Mark parecía desconcertado, su confianza aumentó. Destrozó la máquina y se abalanzó sobre Mark. Maldita sea. Mark entrecerró los ojos. Esa máquina era su billete de vuelta al mundo de Minecraft. Obadiah acababa de destrozar sus esperanzas, y eso lo enfureció. La has cagado, amigo. Había planeado capturar a Obadiah con vida, pero ahora, con un pensamiento, su stand, Steve, materializó adoquines y los dispuso en círculo a su alrededor. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, las rocas salieron disparadas por los aires como una andanada de balas de cañón. Obadiah rugió, esquivando la primera roca y apartando la segunda de un puñetazo. Pero la tercera le dio de lleno en el pecho, desequilibrándolo. Antes de que pudiera recuperarse, el resto de las rocas se estrellaron contra él, lanzando al Iron Monger por los aires. Pero Mark aún no había terminado. Apretó el puño y retrocedió. El Iron Monger frenó bruscamente en el aire y voló de regreso hacia Mark. ¿Crees que tu lata es tan especial? Mark le sonrió a Obadiah, que estaba atrapado dentro del traje. Este campo de fuerza no puede afectar directamente a los seres vivos. Primero tuve que debilitar a la abominación. Pero tú, idiota, te has construido el ataúd perfecto, volvió a agitar la mano, y el mercader de hierro se estrelló contra un montón de escombros. Tú. Obadiah se puso de pie con dificultad. Cuando abrió la boca para hablar, vio a Mark levantar ambas manos y las alarmas comenzaron a sonar dentro de su traje. Dos enormes muros de piedra habían aparecido a ambos lados de él. ¿Qué? Diga adiós. Mark juntó las manos con fuerza. Las paredes de piedra resplandecieron con energía púrpura y se precipitaron hacia adentro. Con un estruendo ensordecedor, chocaron, aplastando todo a su paso en una nube de polvo y escombros. El laboratorio entero tembló violentamente, amenazando con derrumbarse. Comentarios cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 17. Chapter 17. Capítulo 17. De regreso a casa. Abdías estaba acabado. Aunque el impacto inicial no lo hubiera matado, la presión aplastante y la falta de oxígeno acabarían con él. Era solo un tipo con un traje, no un superhumano como Hulk o Abominación. A pesar de haber derrotado a Obadiah, Mark seguía frustrado. Esa máquina que Obadiah destruyó, se suponía que desbloquearía un nuevo módulo, tal vez incluso le daría un bloque de la suerte. Esos bloques de la suerte eran su única forma de regresar al mundo de Minecraft. Por mucho que disfrutara trasteando en el universo Marvel, seguía siendo bastante débil. El campo de fuerza de la mano de Ender parecía impresionante, pero solo podía levantar unas pocas decenas de toneladas como máximo. Esto coincidía con el juego original, donde apenas podía levantar un bloque de oro, que pesaba casi 20 toneladas. De hecho, cuando le arrojó esos adoquines a Obadiah, el campo de fuerza se había sobrecargado. Todavía sentía un hormigueo en las manos. Por suerte, su cuerpo digitalizado se curó rápidamente. Su stand, Steve, no era mucho mejor. Steve solo contaba con una armadura de hierro, y su espada y escudo estaban casi rotos. La espada de cristal que había ganado en un bloque de la suerte se había hecho añicos al apuñalar a Abominación. Para colmo, no podía conseguir recursos en el universo Marvel. Todos los módulos que había desbloqueado eran inútiles. Si pudiera viajar libremente entre mundos, derrotar a estos villanos de Marvel sería pan comido. Maldita sea, ¿y ahora qué? Mark permanecía de pie entre los restos del laboratorio, frotándose las sienes. Ni siquiera sé qué era esa máquina. Quizás pueda pedirle a Stark que compre otra e intentarlo de nuevo, pero ¿por qué una máquina desbloquearía un nuevo módulo? Recordó los otros módulos que había desbloqueado. El módulo de traducción al chino se activó porque esos terroristas hablaban un idioma que no entendía. El módulo de construcción de inventores se activó al verlos fundir y verter metal. El módulo de criaturas mutantes se activó al matar a Abominación. Así que, se detectó una nueva función en una máquina, una máquina. ¿Es un módulo relacionado con la tecnología?
Fue como si se le encendiera una bombilla. Un momento. Si se trata de máquinas, entonces cualquier máquina debería funcionar, ¿no? Como con el módulo de criaturas mutantes, podría haber luchado contra Hulk en lugar de Abominación. Ambos son criaturas mutantes. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor. El laboratorio estaba destrozado, pero algunas máquinas habían sobrevivido. Parecían funcionar. Se acercó con cautela a una de las máquinas y puso la mano sobre ella. Mensaje del sistema. Se ha detectado un nuevo módulo. Investigue y obtenga los permisos de descarga. Funcionó. Mark apretó el puño. No sabía mucho sobre módulos relacionados con la tecnología. En su antiguo servidor de Minecraft, él era el constructor, el artesano. Los demás jugadores se encargaban de explorar, luchar y saquear. Pero en ese momento, lo único que le importaba eran esos Lucky Blocks. Se concentró en la máquina que tenía delante. Parecía un rack de servidores, con cables, placas de circuitos y luces parpadeantes. Era todo bastante confuso. Afortunadamente, apareció una nueva indicación. Mensaje del sistema. Se ha estudiado la estructura de la unidad de circuito. Ha obtenido un 10% de permisos de descarga para el nuevo módulo. ¿Qué? Mark se sorprendió. Pensé que se descargaría automáticamente. Mensaje del sistema. Por favor, estudie más estructuras relacionadas para desbloquear los permisos de descarga de nuevos módulos. Bien. Se encogió de hombros y pasó a la siguiente máquina. Mensaje del sistema. Se ha estudiado la estructura de la caja transformadora. Has obtenido un 25% de permisos de descarga para el nuevo módulo. Otra sugerencia. Había comprendido el sistema. En realidad, no necesitaba estudiar las máquinas, solo observarlas. Así que pasó de una máquina a otra, mirándolas fijamente. Finalmente, consiguió lo que necesitaba. Mensaje del sistema. Se han estudiado los conceptos de unidad de circuito, caja transformadora, llave inglesa, acero y red energética. Ha obtenido permisos de descarga para un nuevo módulo. Mensaje del sistema. Se ha iniciado la descarga del módulo Industrial Craft. Sí. Mark estaba eufórico. Pero tardó un rato. Justo cuando empezó la descarga, oyó pasos. Se giró y vio entrar a Stark y Pepper Potts, dándose apoyo mutuo. Parecían más unidos ahora, después de todo lo que habían pasado. ¿Se acabó? Preguntó Stark, mirando el laboratorio destrozado. ¿Se han encargado de Obadiah? ¿Has oído hablar alguna vez de un ataque dimensional? Dijo Mark con una sonrisa. Aplaudí y lo envié de 3 dimensiones a 2. ¿Eh? Stark parecía escéptico. ¿Manipulación dimensional? ¿Eso también es magia? ¿Cómo lo hiciste? Antes de que Stark pudiera terminar, el muro de piedra cercano se derrumbó, dejando al descubierto un charco de sangre y los restos destrozados de la armadura del monstruo de hierro. Sabía que te lo estabas inventando. Stark puso los ojos en blanco. Nunca me das una respuesta directa. Oye, te salvé, replicó Mark. ¿Sabes lo que arriesgué al usar ese reactor para salvarte? Radiación nuclear. Mis genes podrían mutar. ¿Tienes idea del trauma psicológico que eso le inflige a un hechicero? El paladio no es radiactivo. Interrumpió Stark. Y como hechicero, deberías estar estudiando hechizos, no usando jerga científica. ¿Estás seguro de lo del paladio? Mark soltó una risita. ¿Eh? Stark se quedó perplejo. Bueno, te lo advertí. Esa cosa en tu pecho puede salvarte, pero también puede destruirte, dijo Mark, sacudiendo la cabeza y tarareando una melodía mientras se alejaba. Cuando hayas tomado suficiente clorófila como para vomitar, ven a buscarme. Y con eso, desapareció en un destello de luz púrpura. Tony, ¿es cierto? Preguntó Pepper, preocupada. ¿Esa cosa que tienes en el pecho es peligrosa? Bueno, y suspiró Stark. Pepper, déjame explicarte, y Mark no se quedó. Se teletransportó de vuelta a casa. La historia de Iron Man y Hulk prácticamente había concluido. Puede que quedaran algunos cabos sueltos, pero a Mark no le preocupaba. Shield y el ejército podrían solucionar el problema. Tenía cosas más importantes que hacer. Como descifrar este nuevo módulo. El módulo Industrial Craft parecía enorme. La descarga tardó una eternidad. Al final, Mark se dio por vencido y se fue a dormir. Se despertó al mediodía del día siguiente con el sonido de una notificación del sistema. Mensaje del sistema. Descarga del módulo Industrial Craft completada. ¿Desea cargarlo? ¿Eh? Se incorporó de repente, alerta. Cárgalo.
Cárgalo ahora. Mensaje del sistema. El módulo industrial Kraft se ha cargado correctamente. Mensaje del sistema. Al descargar y ejecutar un módulo nuevo, he obtenido un bloque de la suerte. Este bloque de la suerte extraerá aleatoriamente un objeto de cualquier módulo conocido. Un bloque colorido apareció en el inventario de Steve. Mark estuvo a punto de abrirlo de inmediato, pero entonces se acordó de Nick Fury. Oye, tranquilo. Respiró hondo para calmarse. La última vez, las malas vibraciones de Fury le habían jugado una mala pasada y solo había conseguido una bolsa de alquimia. Todavía le molestaba eso. Esta vez, iba a intentar un enfoque más metafísico. Se levantó de la cama, se duchó, se puso ropa limpia e hizo una reverencia respetuosa a Notch, el creador de Minecraft. Solo entonces abrió el bloque de la suerte. Un destello de luz blanca. En la mano de Steve apareció un objeto etiquetado como pergamino de regreso a casa. ¿Qué? Mark lo miró con incredulidad. TL. Comienza el arco de entrenamiento. Comentarios 0 comentarios. Votar queda 1. Chapter 18. Chapter 18. Capítulo 18. Una despedida dorada. Santo cielo. Un maldito pergamino de teletransportación. Mark se quedó mirando el objeto gris opaco en la mano de Steve, con la mandíbula prácticamente caída al suelo. Sabía que eventualmente podría regresar, pero jamás esperó encontrar la manera de volver a casa tan pronto. Era increíble. Si aún soñara, pensaría que se lo está imaginando. Por fin puedo volver, contempló el pergamino, y las imágenes del mundo cúbico de Minecraft inundaron su mente. Parecía que había pasado una eternidad, una realidad completamente distinta. Casi podía oír cómo su propio mundo lo llamaba de vuelta. El deseo de marcharse era irresistible. Pero con Esmod de la isla misteriosa activado, presentía que podría regresar. Así que, antes de irse, necesitaba atar cabos sueltos y asegurarse de que todo estuviera en orden. Tras preparar el desayuno, se acomodó en el salón con un plato de comida y encendió las noticias. Los sucesos de anoche acapararon la atención de los medios. El enfrentamiento entre Hulk y Abominación fue, por supuesto, la noticia principal. Y Mark tuvo su merecido protagonismo. Se preguntaba qué pensaría la gente de este mundo de él, arriesgando sus vidas para grabar esos vídeos. Pero ninguna de las imágenes mostraba la historia completa. Probablemente terminó con él y Hulk uniendo fuerzas contra Abominación. Mark supuso que los militares y Shield habían intervenido y censurado algunas cosas. Además, la situación se había vuelto bastante caótica hacia el final, y probablemente la gente no tenía muchas ganas de quedarse a filmar. Aún así, aquella pelea multitudinaria dio mucho de qué hablar. La gente estaba asustada y quería respuestas. Querían saber de dónde venían esos monstruos. Al fin y al cabo, los militares llevaban tiempo experimentando con esas cosas. Circulaban rumores sobre proyectos secretos del gobierno y criaturas modificadas genéticamente. Y luego estaba el hombre misterioso que apareció de la nada. ¿Era un superhéroe? ¿Otro experimento del gobierno? Además del incidente del monstruo, hubo mucho revuelo en torno a Stark Industries. Primero estaba Obadiah. Oficialmente, había muerto en un accidente, una especie de percance en el laboratorio. Con todo el caos reinando en la empresa, Tony Stark se vio obligado a dar una rueda de prensa. Anunció que Stark Industries iba a cambiar, abandonando el negocio de las armas. Se acabó la fabricación de armas de destrucción masiva. Dio a entender que se centrarían en la energía o algo parecido. Por supuesto, todo eso aún estaba en fase de planificación. Stark Industries era una empresa enorme. No podía cambiar de la noche a la mañana. Durante la rueda de prensa, los periodistas interrogaron a Tony sobre el traje de Iron Man. Querían saber quién era el hombre de metal volador, cuál era su relación con Stark Industries y si la compañía colaboraba con el ejército. Aunque la intervención de Mark había evitado una batalla campal entre Iron Man e Iron Monger en Nueva York, Stark, fiel a su estilo de showman, había seguido volando con el traje puesto. La gente lo había visto. Después de todo, Stark no estaba precisamente tratando de esconderse. Los militares y los altos mandos se habían anticipado a esto y habían preparado un bonito discurso para Stark. Pero Stark, fiel a su estilo, hojeó rápidamente algunas páginas y se aburrió. Dejó el discurso a un lado y pronunció aquellas famosas palabras. Yo soy Iron Man. Los reporteros se volvieron locos, con las cámaras disparando flashes, intentando capturar el momento. Este tipo, algunos de los agentes que veían la rueda de prensa se llevaron las manos a la cabeza. Preparamos 50 testigos para él.
¿Por qué no se apegó al guión? En cuanto a Stark, justo después de pronunciar esas palabras, su rostro se ensombreció. Fue como si acabara de recordar algo importante. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. Acababa de recordar su primer encuentro con Mark. Mark lo había mirado fijamente y había dicho: «Maldita sea. Iron Man». Y con todos los comentarios sarcásticos que Mark había hecho sobre el paladio, Stark se dio cuenta de algo. Mark tenía una extraña obsesión con el paladio. Había estado haciendo bromas sobre la radiación desde el principio, e incluso la noche anterior había mencionado los peligros del reactor de arco de Stark, diciendo algo sobre la clorófila y los vómitos. Stark sabía que la clorófila ayudaba con la intoxicación por metales pesados, y su reactor de arco tenía un problema con el exceso de paladio. Pero, ¿cómo lo sabía un hechicero como Mark? Una oleada de inquietud lo invadió. Ya no quería seguir con esa rueda de prensa. Se dio la vuelta y se marchó sin decirle una palabra más. Tenía preguntas, muchísimas preguntas para Mark. Había estado tan concentrado en construir el traje de Iron Man que no lo había pensado antes. Pero ahora, al recordar, las palabras y acciones de Mark parecían extrañas. Era como si Mark lo conociera demasiado bien. Oye, Tony, ¿a dónde vas? Pepper y el coronel Rhodes lo siguieron mientras él abandonaba el escenario furioso. ¿Qué está pasando? Surgió un imprevisto. Tengo que solucionarlo ahora. Ya se estaba subiendo al coche. Pepper, encárgate de los periodistas. Abby, vámonos. ¿A dónde vamos, jefe? Preguntó Abby. El lugar de Mark. Stark dijo. Debería seguir allí. Abby pisó el acelerador a fondo y el coche salió disparado hacia las afueras de la ciudad de Nueva York. Pero cuando llegaron a casa de Mark, vieron salir a Nick Fury con una expresión sombría en el rostro. Tony Stark, el mismísimo Iron Man. Fury se acercó a él. Parece que tú también has venido a ver a Mark. Por desgracia, llegamos demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Stark estaba atónito. ¿Se ha ido? Se ha ido, asintió Fury. Abandonó este lugar. Nadie sabe a dónde fue. ¿Otro universo, otra línea temporal? ¿Quién sabe? No tenemos ni idea. Stark sintió una punzada de decepción. Tenía tantas preguntas para Mark, tantas cosas que quería saber. Ahora, no tenía a quién preguntar. La incertidumbre lo carcomía. Pero sí te dejó algo. Fury metió la mano en el bolsillo. Sacó una manzana dorada. Comentario cero comentarios. Votar queda uno. Chapter 19. Chapter 19. Capítulo 19. De vuelta a la rutina. Mark no sabía de qué mod provenía el pergamino de regreso a la página principal. Pero no importaba. Había vuelto al mundo de Minecraft. Se quedó mirando el familiar empedrado cubierto de musgo, los cofres, los zombies que gemían, y una oleada de alivio lo invadió. Era como esa sensación de llegar a casa después de un día largo y agotador, quitarse los zapatos, coger algo de comer y, por fin, relajarse con tu juego favorito. Ah, esta sí que es vida, acabó rápidamente con los zombies cercanos, casi soltando un grito de alegría. Pero seguía atrapado en un pozo minero. Era hora de regresar a la superficie. Nada ha cambiado. Es como si el tiempo se hubiera congelado. Miró a su alrededor. El generador de monstruos seguía iluminado con antorchas, el libro de las edades yacía en el suelo, todo estaba exactamente como lo había dejado. Claro, así funcionaba Minecraft. Cuando un jugador abandonaba una zona, el juego dejaba de actualizarse. Todo se congelaba en el tiempo hasta que el jugador regresaba. Nunca pensé que Esmo de Mystery Island me transportaría al universo Marvel, se quedó mirando el libro dorado que yacía en el suelo. Ahora todo tenía sentido. La portada del libro de las edades tenía esos símbolos extraños. Quizás se trataba de algún tipo de portal interdimensional, ¿quién sabe? Sacudió la cabeza, le pidió a Steve que cogiera el libro y regresó a la superficie. Lógicamente, probablemente debería tomarse un descanso después de sus aventuras en el universo Marvel. Pero Minecraft era diferente. Construir, explorar, era como jugar, no como trabajar. Era relajante. De vuelta en su base improvisada, llenó la mochila de Steve con picos y se dirigió directamente de nuevo a las minas. Necesitaba reabastecerse. La pelea con Obadiah había afectado el equipo de Steve. Su espada y su escudo estaban prácticamente destrozados. Necesitaba equipo nuevo, y rápido. Por suerte, el modo supervivencia fue pan comido para Mark. En tan solo unas horas, Steve había reunido 1 tonelada de minerales.
Montones de carbón, hierro, oro, lapislázuli, redstone, e incluso cobre, estaño, aluminio y plomo procedentes de los mods Industrial y Tinker's Construct. Incluso encontró una cantidad considerable de diamantes. Menos mal que había conseguido esa bolsa de alquimia en un bloque de la suerte del universo Marvel. De lo contrario, habría tenido que ir y venir una docena de veces para cargar con todos esos adoquines. Resulta que la bolsa de alquimia no era tan inútil después de todo. Una vez recolectados suficientes minerales, le pidió a Steve que construyera varios hornos para fundir todo y convertir los adoquines en piedra lisa para construir una casa adecuada. Mientras Steve estaba ocupado fundiendo y fabricando, Mark empezó a pensar en su próximo movimiento. Tras su viaje al mundo de Marvel, consiguió un montón de mods nuevos. More Furniture, Gravestone, Move Plus, Mysterious Island, Pam's Harvestcraft, Biome So Plenty, Minimap, Avaritia, Chinese Translation, Tinker's Construct, Mutant Creatures e Industrial Age Mob. Decidió abandonar de inmediato Industrial Age y Pam's Harvestcraft. Ya había explicado por qué Pam's Harvestcraft no era una opción. Industrial Age era similar. Era un mod tecnológico enorme con recetas de crafteo sumamente complicadas. Y no tenía ningún mod que le ayudara a entender esas recetas. Intentar jugarlo sería una pesadilla. Olvídate de la armadura cuántica y las nanoespadas. Probablemente se volaría por los aires con solo intentar fabricar un bloque básico de almacenamiento de energía. También tiró More Furniture, Gravestone y Avaritia. Más muebles eran prácticamente inútiles. Todo era decoración. No podía usar un sofá elegante como arma en el universo Marvel, ¿verdad? ¿Cómo se añadió la opción más muebles en primer lugar? Imagínate sacar una silla de tu bolso e intentar golpear a alguien con ella. Eso sería ridículo. ¿Qué papel interpretó Jackie-chan en la escena de la pelea en la tienda de muebles? En cuanto a Gravestone, Mark sabía que simplemente convertía tus mensajes de muerte en una lápida elegante. Estaba en modo supervivencia, así que si moría, reaparecería en el punto de inicio. No necesitaba una lápida. Y Avaritia, tenía muchas ganas de probar ese mod, pero requería una cantidad ridícula de recursos. Además, las recetas de fabricación eran increíblemente complejas. Necesitaría una guía tan solo para averiguar cómo hacer un pico de madera. Tras descartar esas modificaciones, finalmente ideó un plan. En primer lugar, tenía previsto explorar sin duda el mod Mutant Creatures. Esa mano de Ender era súper útil. Quería derrotar a algunos de esos jefes Enderman mutados y conseguir más manos de Ender. Quizás eso potenciaría sus poderes de campo de fuerza en el universo Marvel. El rey zombie mutante también tenía algunos objetos interesantes que soltaba. Y ese martillo de Hulk podría tener un enfrentamiento épico con Thor algún día. Además de Mutant Creatures, lo que más le entusiasmaba era Tinker's Construct. Ese mod añadió un montón de armas y herramientas increíbles. Y fue súper fácil empezar a usarlo. Incluso venía con un práctico manual. Comentarios 0 comentarios. Votar queda 1 Chapter 20. Chapter 20. Capítulo 20. Las frustraciones de los ojaláteros. Mark miró fijamente el manual de Tinker's Construct en el inventario de Steve y suspiró. En el pasado, cuando él y sus amigos tenían un servidor, no lo había valorado mucho. Pero ahora, sin forma de ver las recetas de crafteo, se dio cuenta de lo genial que era que este mod tuviera su propia guía integrada. Tinker's Construct se centraba en la fabricación de herramientas y la fundición de materiales. Añadió un montón de nuevos minerales, metales y herramientas al juego. En Tinker's Construct, cada herramienta estaba compuesta de diferentes partes. Un pico, por ejemplo, tenía una cabeza, una empuñadura y un mango. Podrías usar todo tipo de materiales para hacer esas partes. Oro para la vara, diamantes para la cabeza, obsidiana para la atadura. Incluso podrías usar materiales de otros mods, como acero o bronce, o incluso esos metales extraños del mod de la era industrial. Casi todos los materiales tenían características especiales. La esponja te otorgaba la habilidad toque de seda, el hierro hacía que tus herramientas fueran magnéticas para que pudieras recoger objetos desde más lejos, y así sucesivamente. También existían aleaciones especiales que hacían que tus armas fueran súper resistentes, de modo que podías derrotar fácilmente a la mayoría de los monstruos comunes. Luego estaban los modificadores. Eran como encantamientos para tus herramientas. Cada herramienta tenía 3 ranuras para modificadores. El lapislázuli podía otorgarte fortuna o saqueo, y la redstone, prisa. Si querías ir a por todas, podías usar diamantes o esmeraldas.
Los diamantes mejoraban tus herramientas para minar, las hacían más duraderas y permitían extraer obsidiana más rápido. Las esmeraldas las hacían aún más duraderas. Y a diferencia de las herramientas normales de Minecraft, las herramientas de Tinker's Construct se podían reparar incluso después de romperse. Solo había que meterlas en una forja especial. Tinker's Construct quizás no fuera tan complejo como esos mods de alta tecnología, pero era divertidísimo. Podías crear tus propias herramientas personalizadas, exactamente como las querías. Y con otros mods, podías crear armas increíblemente poderosas que se volvían más fuertes cuantos más monstruos matabas. Incluso había complementos con vibranio del universo Marvel y ese metal asgardiano, el Uru. Imagina esa escena de Thor. Ragnarok donde Hela aplasta el martillo de Thor. Mark podría haberle fabricado un hacha nueva a Thor con Uru en ese mismo instante. Habría sido épico. Pero en ese momento, lo que Mark más agradecía era ese práctico manual. Contenía toda la información que necesitaba para empezar a usar el mod. Vale, es hora de fabricar algo de equipo y enfrentarnos al Wither y al Ender Dragon, dijo, mientras hojeaba el manual. Con un objetivo en mente, Mark y Steve se pusieron manos a la obra. Como minero experimentado, Mark sabía que su base subterránea siempre tendría abundantes minerales, y esta vez no fue la excepción. Fundió los minerales para convertirlos en lingotes e hizo que Steve cambiara su desgastada espada y escudo de hierro por unos nuevos. Esos picos de piedra eran demasiado lentos, así que los tiró e hizo un montón de picos de hierro. También mejoró la armadura de hierro de Steve, convirtiéndola en un conjunto completo de diamante. Tinker's Construct tenía su propio sistema de armadura, pero aún no había desbloqueado esa parte del mod. Por ahora, tendría que conformarse con la armadura de diamante. Con el nuevo equipo listo, Mark envió a Steve a recoger arena, arcilla y grava. Necesitaba esos materiales para construir un horno especial de Tinker's Construct. No era un horno común y corriente. Era una gran estructura de varios bloques que utilizaba lava para fundir minerales. Como aún estaba empezando, no necesitaba materiales sofisticados para construirlo. Steve regresó enseguida con montones de esos materiales. Mark transformó los materiales en ladrillos cocidos y se puso manos a la obra para construir el horno. Nunca antes había construido uno de estos. De vuelta en el servidor, era el minero y luchador, no el constructor. Por suerte, el manual tenía instrucciones claras. Tras algunos intentos, logró armarlo todo. Había recogido bastante lava mientras minaba, así que la vertió en el horno. Con un silbido, el horno cobró vida con un rugido. Echó algunos minerales, que lentamente se fundieron hasta convertirse en metal líquido. Muy bien, ahora a la forja. Hojeó el manual y comenzó a trabajar en las estaciones de fabricación. Necesitaba una mesa para plantillas, un ensamblador de piezas, una estación de herramientas, todo tipo de cosas. Lo complicado era armarlo todo. Pasaba horas agachado allí, trasteando con las piezas. Cuando terminó, ya era la mañana siguiente. Esto es difícil. Se frotó las sienes, frustrado. Joder, tardé menos en extraer todo eso que en construir esto. Necesito el mod Equivalent Exchange. Tras 3 intentos fallidos, finalmente logró fabricar todos los moldes que necesitaba. Dio un suspiro de alivio. Llevaba 3 días trabajando sin parar en la mina. Estaba agotado. Lo que él no sabía era que el verdadero desafío apenas comenzaba. Intentaba fabricar bronce, pero quedaban restos de aluminio en el horno. En lugar de bronce, acabó obteniendo latón de aluminio. ¡Qué demonios! Estaba a punto de perder los estribos. Este estúpido mod. Quizás debería volver al mundo de Marvel, conseguir algunas gemas del infinito e intentar traer a mi amiga de yo aquí. Uf, esto es imposible. Este mod está roto. TL. Momento de furia de un jugador. Comentario 0 comentarios. Votar queda 1.